Bienvenidos a este podcast técnico de Microsip. En esta ocasión mostraremos el nuevo manejo de anticipos desde el sistema de cuentas por cobrar y ventas. El sistema de Microsip agrega a cuentas por cobrar la capacidad de registrar y administrar los anticipos de los clientes y soportar la generación de los comprobantes fiscales digitales de los mismos. En el sistema de ventas se agregó la capacidad de descontar los anticipos de los clientes al facturar y se adaptó la generación del CFDI de las facturas para reflejar el descuento de los anticipos aplicados. Los documentos de anticipo y devolución de anticipo solo se soportarán en cuentas por cobrar. El descuento o aplicación de anticipos se podrá realizar en los cargos de concepto de tipo venta de cuentas por cobrar y en las facturas de ventas. La aplicación de anticipos en las facturas de ventas solo estarán disponibles cuando exista integración con el sistema de cuentas por cobrar. Se adapta el catálogo de conceptos de cuentas por cobrar para permitir definir conceptos tipo anticipo. Se pueden definir conceptos tipo anticipo con y sin manejo fiscal, es decir, que trasladen impuesto y que no trasladen impuesto. Se agregó por default el concepto de anticipo con modalidad de facturación CFDI, el cual va a trasladar impuestos. No se permite seleccionar las opciones de retener IVA, retener ISR, integrar para YETU, integrar comisiones de cobro, descuento por pronto pago y aplicar intereses moratorios. En los conceptos de tipo anticipo y en los de naturaleza cargo, cuando tengan facturación electrónica CFDI, ya es posible indicar si se desea incluir la descripción del documento en el CFDI para detallar el comprobante. Para registrar un anticipo, entramos a crear un nuevo crédito. Seleccionamos el concepto anticipo y capturamos la información. En la pestaña de anticipo podremos capturar una referencia que nos ayude a identificar el anticipo al aplicarlo. Si hay integración con bancos, capturamos la información bancaria y por último, timbramos el documento. Si el cliente tiene anticipos o saldo por acreditar, podemos visualizarlo en la captura. No se muestra la pestaña de cargos acreditados en estos documentos. Al realizar un cargo tipo venta, el sistema ya permite aplicar anticipos a la factura, ya sea parcial o total. Para aplicarlo, lo hacemos desde la pestaña de anticipos y si los datos están correctos, se timbra el documento. Como podemos ver, el total de la factura se resta el anticipo. Se adaptó el diseño de las formas muestra, factura preimpresa y CFDI para incluir el detalle de la aplicación de anticipos cuando proceda. Como se puede observar, el total se descuenta el anticipo y su IVA. Cuando se aplica un anticipo a un cargo tipo venta, de forma automática el sistema creará un documento de crédito con el concepto aplicación de anticipo. El documento contiene la información de las ventas a las cuales se les aplicó el anticipo. Este concepto es de uso interno, por lo que no se permitirá usarlo de forma directa. Al realizar una factura, antes de guardarla, si el cliente tiene saldo de anticipos y no se aplicó ninguno, se solicita confirmación para dejarla sin aplicar anticipos. En caso de requerir manejar anticipos no fiscales, es necesario crear un concepto de tipo anticipo. Al no marcar la opción trasladar impuesto, automáticamente se define la modalidad de facturación como preimpresa. La captura es igual que un anticipo fiscal. La diferencia es que no desglosa impuestos ni genera XML. Si el documento de anticipo seleccionado tiene CFDI, este debe estar certificado para poder aplicarlo a la factura. Si el anticipo tiene impuesto, se permite certificar y cancelar su CFDI en línea con el SAT a través de los PAC. Solo se permite indicar un impuesto y este debe ser de tipo IVA. Si hay integración con bancos, al guardar el documento se genera el depósito de bancos en forma similar a un cobro.
El saldo de un anticipo se afecta con aplicaciones de anticipo en las facturas o por una devolución del anticipo. No se puede modificar o cancelar un anticipo si éste tiene usos en otros documentos, es decir, ya tiene aplicaciones o se devolvió. Se adaptó la captura de cobros por depositar para soportar el registro de anticipos en forma similar que en los créditos. Los documentos de anticipos pueden incluirse en un depósito como cualquier cobro. No se toman en cuenta a los documentos de anticipos al calcular el saldo total de anticipos del cliente. Se toman en cuenta para el saldo hasta que se apliquen y pasen a la carpeta de créditos para ser timbrado. Si un cliente solicita la devolución del saldo de anticipo, se genera un cargo con el concepto devolución de anticipo. En la pestaña de anticipos seleccionamos el anticipo a devolver. Si la devolución tiene impuesto, se genera su CFDI. La captura de una devolución de anticipo no fiscal es la misma que una fiscal, con la diferencia de que no desglosa impuestos ni genera XML. En los documentos de devolución de anticipo, se permite devolver solo el saldo de un documento de anticipo. El tipo de facturación de la devolución y del anticipo deben ser compatibles, ya sea CFDI o preimpresa. No se cuenta con la información completa para generar las pólizas contables de acuerdo a la contabilidad electrónica. Por lo anterior, no se solicitará información bancaria del cheque o del pago de la empresa. Recomendaremos utilizar una cuenta puente en lugar de una cuenta de bancos en el concepto de la devolución del anticipo. El usuario tendrá que hacer después en otro momento su póliza de cheque. Se adaptan los historiales del catálogo de clientes para incluir información del saldo y movimientos de los anticipos. Se ofrece un nuevo reporte anticipos de los clientes para analizar sus movimientos de aplicación y devolución. Se adapta el reporte IVA causado en los cobros para tomar en cuenta en el cálculo del IVA causado los anticipos, su aplicación y sus devoluciones. Se adaptan los reportes de cuentas por cobrar para tomar en cuenta el manejo de anticipos. El IVA de los anticipos y devoluciones de anticipo se causa a la fecha de sus documentos para efectos del reporte de IVA causado en los cobros. Si el documento se capturó con integración bancaria, el IVA se causa de acuerdo al flujo de efectivo definido en las preferencias de la empresa. Para el caso de las devoluciones de anticipo, no tenemos información para reconocer el flujo de efectivo, por lo que asumiremos que el impuesto se causa a la fecha del documento. En el caso de los anticipos que no manejan impuesto, el IVA se reconocerá en la aplicación de dicho anticipo en las facturas. Se adapta la forma muestra del estado de cuenta de los clientes para tomar en cuenta el manejo de anticipos. Se adapta el proceso de generación de pólizas de cuentas por cobrar para tomar en cuenta los movimientos que involucran anticipos. En la póliza de anticipos, en el debe se genera el concepto del movimiento y en el haber, el anticipo y el IVA de anticipo. La póliza por devolución de anticipo, en el haber va la cuenta del movimiento y en el debe va la cuenta de anticipo y el IVA. Esta es una póliza generada cuando se descuenta el anticipo en un cargo por venta. Para los asientos de la venta, en el debe va la cuenta por cobrar y en el haber el concepto del movimiento y su impuesto. Para el anticipo, en el debe va la cuenta del anticipo y su impuesto. De esta forma, se rebaja el importe del anticipo al saldo del cliente. Veamos ahora en el sistema de ventas cómo aplicar anticipos en una factura. Capturamos la factura como normalmente se hace en el sistema. Para aplicarle un anticipo, seleccionamos la pestaña del mismo nombre en la cual se muestran los anticipos con saldo. El saldo por aplicar puede ser parcial o total, de uno o varios anticipos. Si la información está correcta, se timbra la factura. Se adaptó el diseño de las formas muestra, factura preimpresa y CFDI para incluir el detalle de la aplicación de anticipos cuando proceda. Solamente se tomará en cuenta el anticipo fiscal en el XML.
el cual se refleja como partida en negativo y en el total de la forma impresa. Los anticipos no fiscales aparecen como referencia y solo se toman en cuenta para el saldo del cliente. Al realizar una factura, antes de guardarla, si el cliente tiene saldo de anticipos y no se aplicó ninguno, se solicita confirmación para dejarla sin aplicar anticipos. Para poder realizar la aplicación de los anticipos a una factura, es necesario tener integración con el sistema de cuentas por cobrar. Por cada anticipo aplicado a una factura, se generará de forma automática en cuentas por cobrar un documento de crédito de uso interno llamado aplicación de anticipo. Esta es una póliza generada cuando se descuenta el anticipo en una factura desde ventas. Para los asientos de la venta, en el debe va la cuenta por cobrar y en el haber el concepto del movimiento y su impuesto. Para el anticipo, en el debe va la cuenta del anticipo y su impuesto. De esta forma se rebaja el importe del anticipo al saldo del cliente. Gracias por acompañarnos. Recuerden visitar el portal de soporte para aclarar sus dudas. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.